Tengan buenos días. Estamos iniciando una de las 4 tutorías programadas para la asignatura Planeamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática. Mi nombre es Rosa Matilde Rivera de Martínez, la tutora que les estará acompañando durante todo este ciclo en el desarrollo de la asignatura. Primeramente, quiero compartir con ustedes 4 avisos. Uno de ellos es que las tutorías se darán por medio de estas cuentas de Skype empresarial, cuyas cuentas terminan así, @ximat.us.edu.sb. Comentarles también que pueden observar la grabación posteriormente de esta tutoría en la pestaña de tutorías virtuales que estarán en la plataforma. También definir un horario durante la semana de al menos 2 horas para poderles atender con las dudas, consultas, orientaciones sobre las actividades propuestas o dudas que se den, ¿verdad?, sobre la comprensión de los contenidos que se desarrollan. Comentarles también que las 3 tutorías restantes serán siempre con este enlace que aparece en pantalla también. Y presentar la agenda, el saludo que ya hace un momento se hizo, la presentación de agenda a trabajar, que la vamos a ir desarrollando en la medida que se vaya desarrollando la temática, y la resolución de dudas administrativas o académicas si la hubiera. Nelson, comentarle también que hay 3 preguntas, acá dice 4, pero realmente son 3 preguntas que se plantean en relación a la temática desarrollada y que posteriormente subirán en la plataforma. Ese espacio se habilitará posteriormente con las instrucciones pertinentes para dicha entrega. Primeramente, hablar sobre la conceptualización de planeamiento didáctico. Nelson, para usted, ¿qué entiende por planeamiento didáctico? Yo pienso que planeamiento didáctico, como dice la palabra, es una planificación, o sea, algo, algo que está como para tener una mejor organización de un unión de clases, por ejemplo. O sea, pienso que es indispensable para la enseñanza porque de allí podría ser que más que todos los profesores tengan una organización, es decir, eh, ya tienen para enseñarle a los alumnos o sea, siempre con un contenido, o sea, para llevar hacia los objetivos que ellos se plantean. Muy bien, Nelson, así es. Realmente la planificación es una organización sobre lo que se hace o se va a hacer o se pretende hacer en el aula. Pero vamos a definir qué es una planificación educativa. Dice el texto que la planificación educativa es un elemento indispensable que tiene por objetivo proporcionarle orientación al sistema educativo, específicamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, es un elemento que no puede faltar en la ejecución de una clase o en la ejecución de un periodo de clases, ya que este orienta al sistema educativo, dice, y específicamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así que es un elemento que orienta, apoya, ayuda al docente. Y como dice la palabra, indispensable, quiere decir que no puede faltar en el desarrollo de nuestro trabajo como docentes. El concepto de planificación educativa ha sido desarrollado por diferentes autores. Por ejemplo, Ezequiel Anderegg plantea que la planificación educativa se puede definir como aquel proceso que permite delimitar y especificar metas, objetivos y los requisitos para lograrlas de la manera más eficiente y eficaz. Elementos importantes que vemos en esa definición es que delimita y especifica metas. Otro elemento es metas y objetivos, y que para lograrlas
es necesario que sea de manera eficiente y eficaz, es decir, que la planificación educativa es un instrumento operativo que nos permite orientar en todo momento todo nuestro quehacer dentro del aula con los estudiantes para el logro de las metas, objetivos, y hacerlo de la mejor manera posible utilizando todos los elementos, los recursos, optimizar, ¿verdad? Todos estos recursos, tiempo, recursos materiales, etcétera, para que sea de manera eficiente el trabajo que hagamos dentro del aula. La planificación educativa, también como el planeamiento didáctico, comentarles también, Nelson, que usted ya lo sabrá también, que es 100% orientado al alumno, es en relación y en función al estudiante y no al docente. Bueno, en relación a la definición, dice que esto implica el uso racional de los recursos, lo que yo mencionaba anteriormente, en un marco temporal y espacial que admita cumplir con las metas, es decir, en un periodo de tiempo específico y también en un espacio, es decir, en donde nosotros vamos a ejecutar esta planificación o este planeamiento didáctico. Emilio Marenales y Eduardo García Tesque se refieren a la planificación educativa como una herramienta técnica que sirve para la toma de decisiones, que tiene como propósito facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo. En otras palabras, es una herramienta, como yo decía, ocupo la palabra operativa porque debe de ser funcional, debe ser práctica, para que esta herramienta, ¿verdad?, nos ayude y nos oriente a la toma de las decisiones, que nos facilita el trabajo con los estudiantes primeramente, y esto a partir de la organización de los elementos que orienten este proceso educativo. Comentarle también que planificar implica asumir posiciones y tomar decisiones, como ya anteriormente se mencionaba, prever con anticipación lo que se realizará proyectando los objetivos, plazos y recursos, de modo que se logren los fines y propósitos con mayor eficacia y coherencia. En otras palabras, con estos elementos y con estas condiciones en donde se hará la planificación, se evita la improvisación dentro del aula, porque si no se hace de esta manera, si no se planifica antes de llegar al aula y trabajar con los estudiantes, pues esto traerá como resultados que no se cumplan los objetivos, no se cumplan las metas, y todo el esfuerzo que se haga pues no vaya orientado a la meta, al logro, perdón, de estas metas y estos objetivos. Así que es importante planificar tomando en cuenta estos elementos. También hablar que en la planificación es 100% contextualizada al entorno del estudiante, y esto implica en donde él se desenvuelve dentro de su comunidad y dentro de la escuela, con qué recursos él cuenta, para que apoye, ¿verdad?, oriente al proceso de aprendizaje. También la planificación es la forma directa de lograr los fines generales del país en materia educativa. Todo proceso de planificación debe formar parte del plan del sector educativo, y a su vez del Plan General de Desarrollo Económico y Social del país. Si esta relación no se evidencia, el sistema educativo funcionaría como un elemento ajeno al desarrollo del país, estaría descontextualizado y carecería de los recursos necesarios para su desarrollo y ejecución. En otras palabras, lo que este texto dice es que cuando hablamos, por ejemplo, del currículum, el currículum tiene 3 niveles. Está el nivel macro, y está el otro nivel que llega hasta nuestras aulas, que es el micro, que ese es el que llega a nuestras manos como docente. El currículo nacional
en él se relacionan todos los fines y los fines de la educación, y van relacionadas a las necesidades como sociedades, necesidades económicas, y estas van relacionadas al desarrollo de nuestro país, también al desarrollo social. Y entonces el programa, la currícula nacional debe estar en relación a estas necesidades. En otras palabras, el estudiante, bueno, el producto que sacaremos dentro de las aulas tiene que ser personas que estén formadas para responder a estas demandas. Por eso es que dice que dentro del plan general de desarrollo económico y social del país, debe estar de manera relacionada con el sistema educativo. Luego que al final a nuestras manos llega todas estas objetivos, objetivos propuestos, estos también evidenciados dentro de los contenidos, estos de acuerdo a cada una de las disciplinas, llegan a nuestras manos como los programas de estudio. Entonces, estos programas de estudio son los que los docentes analizamos y somos los que organizamos para poderle dar vida a este programa de estudio, y así también orientar como docentes a que los fines y las metas y los objetivos dentro de la currícula nacional lleguen a cumplirse o lleguen a alcanzarse. La planificación educativa no es un elemento aislado, sino que forma parte del contexto histórico, económico y social, lo que anteriormente mencionaba, en el cual se inserta. Por lo tanto, es un proceso donde se analizan, diseñan e implementan acciones y actividades para lograr un resultado pedagógico deseado. La planificación educativa es un elemento indispensable, como ya se mencionaba anteriormente, y fundamental, que tiene por objetivo orientar al sistema educativo de manera específica a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mullins plantea que la planificación educativa tiene por objeto la toma racional de decisiones para lograr la aplicación de las estrategias y medios requeridos. En un primer momento, sobre la planificación educativa, como tiene como objeto tomar la toma racional, dice, decisiones, debemos también estar conscientes que la planificación educativa debe, como decía al inicio, debe estar en función 100% al estudiante. Entonces debemos de conocer a nuestros estudiantes, qué tipo de estudiantes tenemos, cuáles son sus conocimientos, en dónde están las áreas que se han de fortalecer, también conocer los recursos, el entorno donde él se desarrolla, y la planificación, bueno, tomar los elementos que nos van a servir para elaborar una planificación educativa, parte de la elaboración de un diagnóstico. Este diagnóstico puede hacerse con ayuda de los padres de familia y con ayuda de los mismos estudiantes. Puede hacerse de diferentes maneras, de tal manera que los estudiantes y los padres de familia nos aporten toda la información necesaria para poder elaborar una planificación educativa que nos permita orientar todo el proceso hacia el estudiante, ayudarle de tal manera que se facilite el aprendizaje de ellos. Entonces, la planificación educativa, así como también vamos a hablar del planeamiento educativo, son planificaciones que son 100% únicas. Es decir, que como docentes estamos conscientes que es hacia nuestros estudiantes y tienen funcionalidad ese planeamiento solo con los estudiantes que tenemos, porque a partir de la información que hemos obtenido es que se hace. Y de acuerdo y continuando, y según Ander Egg, la planificación tiene diversos enfoques, los cuales contribuyen con el desarrollo de la educación.
Algunos de esos enfoques son los siguientes. Está el enfoque administrativo, que es el que va dirigido a la búsqueda de la eficiencia de la gestión de los diferentes servicios educativos. Está el enfoque económico, procura que el sistema educativo contribuya con el desarrollo económico porque la educación se plantea como una inversión de capital social. También está el enfoque sociológico, considera que la educación es un factor de cambio, de integración y de movilidad social. Y el cuarto es el enfoque pedagógico, está ligado a las reformas del currículo, a la práctica educativa y a la gestión educativa como tal. En otras palabras, la planificación educativa tiene estos tres enfoques, ¿verdad? O sea, debe de ser elaborada de tal manera que se consideren estos cuatro elementos. Vamos a ver, Nelson, ¿tiene algún comentario o alguna duda sobre lo que acabo de explicar? No, Lick, yo estoy ahí comprendiendo bien los conceptos de planeamiento, así que todo bien. Bueno, si tuviera algún comentario o alguna duda, usted también puede intervenir y hacerme la pregunta. Perfecto. Bueno, vamos a ver la otra parte de este numerario que se entiende por planeamiento didáctico. Entonces, el planeamiento didáctico en el marco de un sistema educativo se operacionaliza y organiza específicamente en el trabajo de aula. Comentarle que la planificación educativa es una herramienta, un instrumento macro, porque ahí se consideran de una manera más general lo que son los elementos de esta planificación, pero el planeamiento didáctico es realmente lo que se hace dentro del aula. Cecilia Vixio lo define como un instrumento de mediación entre los significados construidos por la ciencia, la cultura escolar y los estudiantes, entre los sentimientos, valores y comportamientos promovidos y esperados por la cultura escolar y los de una determinada comunidad social histórica a la que pertenecen docentes y estudiantes. En otras palabras, el planeamiento didáctico es un instrumento que está contextualizado, adaptado y orientado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero dentro de todos los elementos que caracterizan a los estudiantes dentro de su entorno y a los docentes también, porque al elaborar un planeamiento didáctico también se toman en cuenta esas características de los docentes. La definición anterior es dialéctica porque propone, por un lado, que el planeamiento didáctico es un elemento organizador del hecho educativo en el aula y también toma como referencia diferentes variables como los contenidos, la cultura y la comunidad donde está inserta la institución. Entonces, a partir de esta definición, la anterior que se mencionaba, es que yo mencionaba anteriormente que el planeamiento didáctico es único, es un instrumento que puede ser funcional para mí, pero no para usted, Nelson, o para otro docente, porque podremos estar trabajando en diferentes instituciones dentro de una realidad social, económica muy diferente. Entonces, el planeamiento didáctico debe estar en relación contextualizada y no aislada de la realidad de nuestros estudiantes. El planeamiento didáctico entonces se asumirá como el proceso de organización y precisión de acciones de la enseñanza y del aprendizaje a partir de los objetivos, contenidos, procedimientos y actitudes y valores y la evaluación en el marco de las características de la comunidad, la institución, de los estudiantes y de los recursos disponibles. Esta definición que estoy mencionando es la que se va a tomar
durante todo este ciclo. ¿Qué vamos a entender por planeamiento didáctico? Lo que se acaba de mencionar, que es el proceso de organización y precisión de acciones de la enseñanza y el aprendizaje a partir de los objetivos, contenidos, procedimientos, actitudes y valores, y la evaluación, que son los elementos que caracterizan al planeamiento didáctico. En el marco, o sea, dentro de las características de la comunidad, la institución de los estudiantes y de los recursos disponibles. Y aquí es donde viene la primera pregunta, o la primera cuestión, o la primera tarea, que es elaborar su propia definición de planeamiento didáctico y escribirla en el informe a entregar en de la tutoría 1. Entonces, a partir de la lectura, porque aquí está muy resumida por cuestión de tiempo, van a elaborar su propia definición, tomando en cuenta todos los elementos que hayan encontrado dentro de la lectura y lo que acá se está explicando. Entonces, aquí está la primera tarea, o la primera parte, ¿verdad?, de la tarea que han de entregar en relación al desarrollo de esta tutoría. Luego tenemos las características y principios del planeamiento didáctico. Mencionaba que son 3 preguntas. Sí, son 3. Y las 3 preguntas van en un solo archivo. En un solo archivo, correcto. Lleva 3 partes. Acá, por ejemplo, le pide que elabore la definición de planeamiento didáctico. Hay 2 más que usted las elabora, las digita en un solo documento. Ah, bueno, y así se sube. Está bien. Vale. Bueno. Continuamos, Nelson, con las características del planeamiento didáctico y comentarle que una de las características es que es integral y dentro de este contexto educativo se entiende por integral que el planeamiento debe incorporar cuando se construye una concatenación, es decir, encadenamiento o enlace de los elementos del planeamiento, los procesos y los estudiantes. Esto quiere decir que el docente debe integrar las características de los estudiantes, las cuales se obtienen a partir de la elaboración del diagnóstico, lo que al inicio mencionaba, con el entorno o la comunidad, con los procesos de mediación, las actitudes y valores, así como la evaluación. Entonces acá podemos ver que hay varios elementos que nos sirven, ¿verdad?, para la elaboración del planeamiento didáctico y que cumpla con esta característica, es decir, que integre todos los elementos, así como también las características de los estudiantes. Tenemos entonces otra de las características, que es participativo. ¿Por qué el planeamiento didáctico es participativo? Dice que en el proceso de construcción es importante que el docente involucre o participe a otros miembros de la comunidad educativa. Es decir, a los padres de familia. Estos no pueden quedar afuera del proceso de construcción, ya que ellos, la familia, nos aporta la información, o ellos tienen la información que necesitamos de los estudiantes y de su entorno, ¿verdad?, de sus condiciones social y económica, así como también la de los docentes, porque también para poder construir o elaborar un planeamiento didáctico, posiblemente son estudiantes que vienen con otros docentes, entonces también es importante considerar a nuestros colegas, ¿verdad?, compañeros maestros, que pueden brindarnos la información también de los estudiantes, específicamente aquellos docentes que los han tenido en el año anterior, por ejemplo. También los padres de familia y los estudiantes pueden ofrecer, como mencionaba, información que coadyuve en la solución de algunas limitantes. Pueden dar opiniones que reflejen los intereses y algunas necesidades educativas de los estudiantes. Cuando hablamos de obtener información, también es importante que se consideren, como acá se mencionan, los intereses, las necesidades y también las expectativas que tienen los estudiantes acerca de lo que ellos desean aprender. También menciona acá que los mismos estudiantes nos van a dar la información que requerimos de ellos.
También el planeamiento didáctico es un proceso permanente. Es un proceso permanente y esta es una característica que da secuencia a cada una de las etapas por seguir. Así que cuando elaboramos un planeamiento didáctico también lo ejecutamos. Pero también se dice que es un proceso permanente porque se encuentra en constante revisión para hacer los ajustes necesarios, porque a veces elaboramos un planeamiento didáctico, pero en el momento de ejecutarlo hay varias variables que pueden intervenir y que pueden hacer que ese planeamiento didáctico sea modificado. Y de ahí que vienen los ajustes, ¿verdad? Y estos ajustes como resultado de la toma de decisiones. Así que constantemente es necesario que estemos revisando este planeamiento didáctico, cuáles son los avances, cuáles han sido las dificultades, las limitantes que hemos observado, que hemos tenido en la ejecución de la misma. También cada planeamiento que el docente prepare debe tener continuidad y relación con los anteriores, además de proyectar los que elaborará. Como proceso permanente, permite que se revise en forma periódica con el fin de hacer los ajustes necesarios para rectificar o mejorar el desempeño tanto del docente como de los estudiantes. Otra de las características es que es flexible. La flexibilidad en el planeamiento involucra dos grandes aspectos. Primero, facilita la resolución de las condiciones inesperadas que surjan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El planeamiento, al convertirse en un ordenador o guía, le permitirá al docente realizar ajustes y mejoras. Esta es una ventaja y esta es una característica, como lo menciona acá, del planeamiento didáctico, la flexibilidad, es decir, no es un documento rígido, rígido en el sentido que no se puedan hacer modificaciones, se pueden hacer. De hecho, cuando nosotros elaboramos una actividad, nos damos cuenta que los mismos estudiantes pueden reaccionar de manera diferente a lo que nosotros hemos planeado. Y esta forma de reaccionar de los estudiantes nos hace que reflexionemos sobre los ajustes que se han de hacer. Entonces, y otros elementos, ¿verdad?, que pueden aparecer como variables que nos permita hacer estos ajustes. Entonces, pueden aparecer imprevistos, como por ejemplo, tenemos la utilización de un recurso, pero en ese momento el recurso no está disponible, o se dañó, no es posible utilizarlo en ese momento, entonces se ha de considerar otras opciones para poder desarrollar las actividades programadas para ese contenido. También comentarles que esta flexibilidad contribuirá a que el docente adecúe las estrategias y otros elementos de acuerdo con la respuesta o desempeño de los estudiantes, lo que ya mencionaba anteriormente. También se presentan imprevistos o situaciones fortuitas que obligan a adaptar el planeamiento a las nuevas circunstancias. Es relevante otra característica del planeamiento didáctico, y ya que el planeamiento didáctico es un instrumento fundamental en la labor del docente, es la guía o norte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces el planeamiento didáctico no debe de verse como un documento opcional o un documento que no es necesario hacerlo. La misma definición lo dice, que es indispensable. Es relevante en el sentido que en todo momento orienta el quehacer como docentes dentro del aula, y no debe de ser tampoco guardada. Es decir, y pasa lo siguiente, Nelson, comentarles que muchas instituciones el planeamiento didáctico, bueno, en todas, es un requisito o es uno de los elementos que se deben de entregar. Pero ¿qué pasa? Que hay lugares, y no sé si usted tendrá esa información o yo le comento, que hay lugares donde se ofrecen a vender las planificaciones didácticas.
Entonces, que es el mismo planeamiento didáctico. Y lo que los docentes muchas veces hacen es que como ya saben que lo venden, pues solo lo compran, ¿verdad? Solo lo adaptan con una carátula, ni siquiera lo adaptan a hacerle los cambios dentro de los contenidos, sino que solamente lo adaptan a presentarlo como que ellos lo han hecho, pero realmente este planeamiento didáctico no tiene funcionalidad porque está descontextualizado de la realidad de los estudiantes. Entonces es un planeamiento didáctico general y recordemos que una de las características es que debe ser un instrumento que esté en relación tanto a los objetivos, contenidos, actividades de mediación o estrategias, evaluación, valores, pero también tiene que estar en relación a la característica de nuestros estudiantes, es decir, que los hace únicos. Entonces el planeamiento didáctico debe de ser un instrumento que se elabore y que se le tome la importancia debida. Primeramente no a comprarlo, ¿verdad? Y segundo es que si se elabora, que se use, ¿verdad? Que se ejecute, no que se traspapele, ¿verdad? O se guarde en una gaveta y ya no salga nunca más, ¿verdad? Después de la revisión administrativa que se hace. Bueno, y entonces comentarle que también en él se plasma el trabajo diario y ordena las acciones de los docentes en lo inmediato y a largo plazo. Al prever y proyectar el proceso educativo en el aula, se facilitará la organización y se reducirá el riesgo y el fracaso. Importante, ¿por qué se ha de planificar? Porque dice que al prever y proyectar el proceso educativo en el aula, se facilitará la organización, se reducirá el riesgo y el fracaso y también la improvisación que muchas veces se realiza en el aula. Sin el planeamiento didáctico, el proceso de enseñanza y aprendizaje carecerá de resultados satisfactorios porque se podría caer en la improvisación, es lo que ya mencionaba. Quizás yo en lo personal, cuando voy leyendo esta teoría, o voy avanzando con la lectura, es por demás que nosotros no nos recordemos, ¿verdad?, cómo fuimos enseñados. En mi caso también, que ya soy docente en función, reflexionar si lo estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que no estoy haciendo, y eso, quieras o no, nos lleva a reflexionar sobre lo que es nuestra realidad educativa. También comentar que el planeamiento didáctico también tiene principios, y es que en el caso de los principios son aquellas normas o ideas fundamentales que rigen su elaboración y aplicación. Los principios más importantes del planeamiento didáctico son los siguientes. Está la integración, y es que el conocimiento que el ser humano ha acumulado históricamente es uno solo. En el caso de cada persona, dice, es el producto de asimilar de la información en el marco de sus acontecimientos y circunstancias particulares. Por ejemplo, su entorno socioeconómico, la educación, las experiencias a corto y a largo plazo. Entonces ese es uno de los principios. Es que integra, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos como experiencia, nuestra, como decía, nuestra realidad económica, social, todas nuestras experiencias se integran todo para construir un conocimiento. Sin embargo, el sistema educativo lo divide en parcelas llamadas asignaturas, restándole unidad y coherencia. La integración como principio del planeamiento didáctico consiste en desarrollar el conocimiento como un todo. Esto implica que se debería trabajar con grandes ejes temáticos que relacionen o articulen las asignaturas. Bueno, de hecho, comentarle, Nelson, que hay dentro de las actividades que se elaboran o de las tareas
de las grandes actividades o tareas que se dejan o se proponen para los estudiantes es la llamada actividad integradora. Esta actividad tiene como objetivo pues la elaboración o el desarrollo de una actividad de tal manera que los estudiantes puedan desarrollarla integrando los conocimientos no solamente de la asignatura, sino de las otras asignaturas. Por tanto, el docente al diseñarla tiene que diseñarla muy cuidadosamente de tal manera que sea posible la integración de los conocimientos de esta asignatura y las demás. Otro de los principios es la secuencia vertical. Y es que en el planeamiento didáctico obedece a la interrelación de los elementos que lo componen con la política educativa, por un lado la currícula nacional, los programas de estudio y la planificación institucional. Los docentes tienen la obligación administrativa y pedagógica de organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de los lineamientos emanados por las autoridades nacionales. En otras palabras, ya que a nuestras manos, ¿verdad?, llega el programa de estudio en donde se integran y comprende o contiene todos los elementos de la currícula nacional, los docentes estamos obligados a revisar, a analizar el programa de estudio, a comprenderlo también para poder elaborar el planeamiento didáctico, ya que esta secuencia vertical incluye desde el enfoque macro, que es las políticas educativas y la currícula nacional, luego están los programas de estudio en un segundo nivel y llega a nuestras manos y para poder elaborar la planificación institucional. Entonces, nosotros los docentes no podemos elaborar un planeamiento didáctico que esté fuera del marco de lo que se establece en la currícula nacional y las políticas educativas. Está los tres niveles que yo mencionaba del planeamiento didáctico, que es el macroplaneamiento, el mesoplaneamiento y el microplaneamiento. El macroplaneamiento, que es a nivel nacional, la política educativa, los planes de estudio, los programas de estudio. Está el mesoplaneamiento, que es el nivel regional, que son las especificaciones de las asignaturas, las regulaciones de tipo administrativo y didáctico y la organización cultural. Y el microplaneamiento, que es el que nosotros elaboramos, que es a partir del plan institucional, el planeamiento didáctico docente y los planes de tipo anual, trimestral, bimensual, mensual o minuta, que estos pues los últimos, que son los planes de tipo anual, trimestral, bimensual, mensual, minuta, son los que se elaboran. Y cómo se ha de hacer, pues los docentes toman la decisión de cómo elaborarlos, en qué periodos o el periodo de tiempo, cuántos días o cuántos meses comprende. Está la coherencia horizontal. El planeamiento didáctico debe tener un hilo conductor horizontal. La coherencia horizontal es la relación directa entre todos los elementos del planeamiento. Estos elementos del cual habla acá, en donde se establece una coherencia horizontal y hay un hilo conductor, establece primeramente, este hilo conductor inicia por los objetivos, estos van enlazados con los contenidos, estos contenidos están relacionados con las actividades de mediación para el alcance de estos objetivos que al inicio se plantean. Estas actividades de mediación deben de estar planeadas, propuestas de tal manera que se pongan de manifiesto las actitudes y los valores, y así como también los aprendizajes por evaluar, es decir, la evaluación. Entonces, hay 5 elementos que podemos ver del planeamiento que deben de estar relacionados unos con otros. Los objetivos, los contenidos, las actividades de mediación, actitudes y valores y la evaluación. La falta de esta coherencia, es decir, la no relación de estos elementos, puede conducir a que el proceso pierda significado y pertinencia.
La coherencia horizontal también implica la relación y congruencia con el plan anual, trimestral, bimensual, semanal y diario. Acá tenemos entonces los elementos que ya se mencionaba y que debe de dar relación unos con otros a partir de los objetivos, finalizando con las estrategias de evaluación. También tenemos como principio la gradualidad, y es que este principio es muy importante porque el docente, al elaborar el planeamiento, organizará el proceso de aprendizaje partiendo del desarrollo de los estudiantes y respetando los procesos para la adquisición del conocimiento. Por esa razón, los objetivos se desarrollan a partir de procesos cognitivos simples hasta alcanzar los más complejos. De igual manera, los contenidos y actividades se organizan de lo simple a lo complejo. Este es un principio que los docentes debemos de tener en cuenta al elaborar, al proponer actividades de mediación, así como también al momento de elaborar instrumentos de evaluación o pruebas escritas. Y aquí viene de igual manera, dice, los contenidos y actividades se organizan de lo simple a lo complejo. Y aquí viene la segunda cuestión, y es que con el propósito de repasar lo estudiado, le pide que haga un cuadro sinóptico que incluya el nombre de las características del planeamiento didáctico y explique con sus propias palabras en qué consiste cada una de las características que se mencionó anteriormente. Dice que haga un cuadro que incluya las características y la explicación, ¿verdad? Lo que usted entiende de cada una de ellas. Tenemos como una tercera parte para desarrollar, y es que son los enfoques acerca de la naturaleza del planeamiento didáctico. El enfoque curricular por el que se opte para el ejercicio de la práctica educativa influenciará y determinará el tipo de saberes, conocimientos que a lo largo de su permanencia en el sistema educativo adquirirán los estudiantes. Además, determinarán la forma de concebir y organizar su conocimiento. Comentarles que el planeamiento didáctico responde a un tipo de enfoque, es decir, este planeamiento didáctico está relacionado con uno de los enfoques planteados o de los que ya están establecidos. El modelo curricular es, dice, entonces la posición teórica que sustenta la formación de los estudiantes y desde el cual se caracterizan los elementos y los procesos del planeamiento didáctico. Tenemos 6 enfoques y comentarles que uno de los enfoques curriculares es el psicologista. Y las características de este enfoque es que es un modelo centrado en la persona. Enfatiza en los valores, las actitudes, las necesidades y otros aspectos de los estudiantes. El planteamiento didáctico y las perspectivas del enfoque. Dice que a partir de este enfoque se estimulan las estrategias metodológicas activas que propicien el ritmo y las características del aprendizaje en los estudiantes. Esto porque, como menciona acá, es un modelo centrado en la persona, es decir, en el estudiante. Otro de los enfoques es el academicista. Este modelo se centra en las disciplinas de estudio, enfatiza en la transmisión de la cultura sistematizada, es decir, los conocimientos. Se centra en el contenido clásico tradicional, es decir, así como muchas de las instituciones hoy por hoy desarrollan sus clases, ¿verdad? Es orientado al contenido y no a los estudiantes. Busca acumular y reproducir información en enciclopedismo. Utiliza métodos y técnicas tradicionales como la exposición magistral, es decir, es donde solo el docente toma protagonismo de este proceso. Dentro de los enfoques está también el tecnológico, cuyas características es que este enfatiza en la búsqueda de estrategias más efectivas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dan primicia a los paquetes instruccionales y enseñanza modular. Bajo este enfoque, el planeamiento didáctico considera que sus métodos sean poco flexibles,
La enseñanza es instruccional, fichas, módulos de enseñanza programadas. También el socio reconstruccionista, que este es un modelo que enfatiza las relaciones entre el individuo y la sociedad. Aquí no solamente el foco de atención es el estudiante, sino que también la sociedad en donde él se desenvuelve. El planeamiento didáctico bajo este enfoque es que sustenta procesos de socialización, trabajo grupal, autogestión, análisis de problemas e investigación. Otro de los enfoques es el dialéctico, y este se caracteriza por ser modelos participativos e integradores. Se centra en la experiencia cotidiana de los estudiantes. Y el planeamiento didáctico bajo este enfoque se caracteriza porque se centra en procesos sistemáticos de acción y reflexión. Toma en cuenta metodologías participativas. Y está finalmente el enfoque constructivista. Y este tiene características como condiciona una nueva visión, se sustenta en la teoría cognitiva del aprendizaje de Ausubel, Piaget y Vygotsky. El proceso de aprendizaje es continuo y está en constante evolución. Se basa en el proceso de construcción del conocimiento. También fomenta los procesos de creación del conocimiento. Una de las características del planeamiento didáctico bajo este enfoque es que promueve el aprendizaje significativo entre los estudiantes, promueve el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y descubrimiento. Bien, entonces comentarles que como docentes debemos de entender que nuestra currícula nacional está elaborado a partir de uno de estos enfoques. Y los docentes, por tanto, debemos, ya como se mencionaba, nuestro planeamiento didáctico debe tener relación con lo que se establece dentro de la currícula, tomar en cuenta, ¿verdad?, y conocer cuál es el enfoque que se adopta en nuestra currícula nacional para poder elaborar nuestro planeamiento didáctico. Y comentarles también que el mejor enfoque curricular por utilizar es aquel que proporcione al menos los siguientes elementos. Es decir, al escoger un enfoque, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Educación, al hacer una reforma a los programas de estudio y a la currícula nacional, primeramente porque es el nivel macro, deben de considerar que el enfoque curricular más adecuado es aquel que reúna estas o cumpla con estos dos, al menos estos dos elementos, y uno de ellos es que se adapte mejor a las necesidades de los estudiantes y su contexto, así como también que contribuyan a que los estudiantes aprendan y aprendan mejor. También que motive a los estudiantes y los intereses en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que lleve al docente a mejorar cada vez más y proporcione beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, adoptar el mejor enfoque curricular será aquel que cumpla al menos, ¿verdad?, que proporcione al menos dos de estas cuatro características. Hay otros enfoques como el enfoque por proyectos. Rápidamente vamos a mencionar una parte de estas características, y es que dice que el tema y la metodología es seleccionado por ellos mismos. En este proceso, el rol del docente es el de guiar, mediar y evaluar lo elaborado durante el proceso final. Es el enfoque llamado por proyectos, y dice que el proyecto es una metodología que se desarrolla ante la presencia de una situación real y que requiere una solución práctica. En este sentido, los estudiantes proponen el proyecto y buscan la solución con el acompañamiento del docente. Este es otro enfoque también. Tenemos por módulos. Dice que el módulo es una parte significativa del contenido de una disciplina y debe estudiarse como un todo. Responde a las posibilidades reales del alumno para enfrentar los contenidos. Tenemos también otro enfoque, es de los objetivos conductuales, y este es un enfoque
en la planificación y desarrollo del currículum, que implica a partir de una serie de suposiciones sobre la naturaleza del ser humano, del aprendizaje y del tipo de ideales que es preciso alcanzar en el sistema educativo. Los procesos o competencias también es otro enfoque, y dice que este tipo de enfoque se basa en las competencias que para el desempeño de tareas debe adquirir un estudiante. De hecho, el programa de estudio está elaborado bajo el enfoque de competencias. Entonces, se supone que estamos planificando bajo este enfoque, ¿verdad? Y podría ser, bueno, y es hoy por hoy el enfoque adoptado, ¿verdad? En la currícula nacional y plasmado o evidenciado en cada una de las asignaturas. Y aquí, a partir de lo explicado anteriormente, viene la última cuestión, la tercera y la última cuestión, que es la tercera parte del trabajo que van a elaborar y enviar. Y es que en el caso hipotético de realizar prácticas docentes, es decir, en el caso que usted haya de realizar prácticas docentes, ¿cuál tomaría en cuenta los elementos descritos anteriormente para realizar el planeamiento didáctico? ¿Cuál aplicaría y cuáles no? Justifique su respuesta. Nelson, no sé si leyó la tercera cuestión y si hay alguna pregunta. Sí, bueno, al menos la guardo acá en base a una captura de pantalla, y ahora voy a revisar de nuevo si es posible la tutoría, el material, para darle respuesta. ¿Y dudas sobre esta tercera cuestión? Dice, en caso que usted fuera a hacer prácticas docentes, ¿tomaría en cuenta los elementos descritos anteriormente para realizar el planeamiento didáctico? Y si usted responde que sí, ¿cuáles aplicaría y cuáles no? Es decir, en esta pregunta, ¿cuáles aplicaría y cuáles no debe tomar en cuenta? ¿Cuáles es la que usted adoptaría o aplicaría y por qué? Justifique por qué las aplicaría. Y cuáles no aplicaría. También debe de justificar por qué no las aplicaría. Quizás a manera de aclarar, ¿verdad?, esta pregunta, porque en esta pregunta hay dos cosas que van a hacer. Sí, comprendo de que hay que tomar en cuenta cuáles se aplicarían y justificarlos. Si en un caso también hay algunas que no se aplican, también justificar por qué no. Correcto. Comentarles también a Nelson y a los que van a ver la tutoría que es recomendable, como ya se los mandaba por un mensaje, que revisen minuciosamente las rúbricas de evaluación, ya que a veces por no revisar esas rúbricas de evaluación, las notas o la calificación que obtienen de la revisión de las tareas no es conforme a lo que esperaban, y a la luz de la rúbrica pues a veces pues se justifica porque la nota es esa. Así que por un lado esto, ¿verdad? Hacer énfasis a que revisen las rúbricas de evaluación, y lo otro es siempre preguntar cuando no se entienda algo, ¿verdad? Ya sea, bueno, de hecho al terminar esta tutoría sería por mensajes escritos, o ya que Nelson veo que usted es la única persona que está conectada hasta el momento, al final, y voy a avanzar un poquito más rápido de lo que he ido para ponernos de acuerdo cuándo serían el horario de las tutorías y de qué manera se podría hacer, porque también podríamos hacerlo vía Skype también, para tener una tutoría un poco más interactiva en tiempo real. ¿Le parece? Sí, me parece, lo hablamos al final entonces. Vale, está bien, continuamos. El cuarto aspecto que se ha considerado para poder desarrollar en esta tutoría
son las ventajas, limitaciones y las fases del planeamiento didáctico. Las ventajas del planeamiento didáctico, las ventajas son una condición favorable y positiva que en un instrumento se delimita para que se ejecuten determinadas acciones. En el caso del planeamiento didáctico se puede afirmar que la ventaja es la contribución al orden del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, quizás si hablamos de ventaja, la mayor ventaja que podemos mencionar es que es la contribución al orden del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero hay otras ventajas. Una de ellas es la organización. El planeamiento didáctico favorece la organización de las actividades que realiza el docente y los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, tales como la aplicación de técnicas e instrumentos. La organización también contribuye con el seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el aula. La organización evita improvisar, lo que ya se mencionó anteriormente. Otra de las ventajas es la articulación y vinculación. Otra de las ventajas que permite el planeamiento didáctico consiste en la articulación y vinculación con los diferentes niveles y de los objetivos y contenidos dentro de un mismo nivel. Se inicia con la aplicación del diagnóstico inicial a los estudiantes porque el docente evaluará los conocimientos previos de los estudiantes para conocer cuáles son y de esta manera o de esta forma iniciar los nuevos. En otras palabras, la articulación y la vinculación parte del diagnóstico que el docente hace para conocer las características de los estudiantes, tanto cognitivas como socioafectivas, y poder a partir de del nivel, ¿verdad?, o las condiciones de nuestros estudiantes, partir para elaborar nuestro planeamiento y así poder construir los nuevos conocimientos en los estudiantes. También evitar el traslape y la dispersión. Y es que el planeamiento didáctico también contribuye a evitar el traslape y la dispersión de las acciones, porque al ordenar el proceso facilita su seguimiento y focaliza los esfuerzos del docente. Otra de las ventajas es el trabajo en equipo. El trabajo en un conjunto de los docentes sirve para elaborar el planeamiento didáctico y favorecerá a la articulación de los niveles. Entonces, el planeamiento didáctico permite a los docentes poder trabajar en equipo y como dice acá, favorecerá la articulación de los niveles. También el análisis del programa de estudio. Esta es otra de las ventajas. Para su realización, para la realización del planeamiento didáctico, el docente debe hacer un análisis completo y detallado de todo el programa de estudio, lo que ya mencionaba anteriormente. Dominar sus contenidos y la articulación entre estos. Así que la ventaja es que al elaborar un planeamiento didáctico nos obliga a leer, a analizar, a estudiar y a comprender el programa de estudios. También es el balance de necesidades, otra de las ventajas. Y es que se puede relacionar con el balance que el docente hace al detectar las necesidades, los intereses y las posibles dificultades que presentan los estudiantes, así como los recursos disponibles. Es decir, al conocer las características y las condiciones de nuestros estudiantes, permitirá relacionar todo lo que el estudiante conoce para poder partir, como decía ahí, hacia la construcción de los nuevos conocimientos con ayuda de los recursos disponibles que facilitaría el proceso de aprendizaje o de construcción del nuevo conocimiento. También otra de las ventajas es la relación directa con la evaluación.
Y es que una ventaja esencial del planeamiento didáctico tiene relación directa con evaluación, como ya mencionaba. El planeamiento debe de evidenciar la articulación de los tres propósitos de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa. Esta relación directa con evaluación es que el docente, al elaborar un planeamiento didáctico, él conoce al momento de la evaluación qué es lo que ha enseñado hasta ese momento, qué contenidos se han desarrollado. También las características del estudiante en cuanto al aprendizaje, los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, cómo ellos aprenden, porque la evaluación debe de ir contextualizada a esas condiciones, a las condiciones de los estudiantes, a los contenidos desarrollados. Por eso debe de haber una relación, el planeamiento didáctico debe de tener una relación directa con la evaluación. No se debe evaluar lo que no se ha visto o en un nivel de complejidad en los que no se desarrolló los contenidos vistos en clase. También la continuidad del proceso es una ventaja. Cuando por razones, de diversa índole, el docente debe ausentarse y se nombra a un sustituto, el planeamiento didáctico tiene otra ventaja. Le ofrece al nuevo docente un marco general y un punto de partida. Además, asegura la continuidad del proceso, es decir, al tener elaborado el planeamiento didáctico, por situaciones diversas que el docente tenga que ausentarse, el docente que le sustituya dará continuidad a este proceso, es decir, no habrá una ruptura, no habrá un quiebre, ¿verdad? O una pausa de la ejecución de este planeamiento, ya que este, al ser elaborado de una manera clara, completa, fácilmente, el docente con facilidad puede poner en práctica o puede dar continuidad a la ejecución de este planeamiento. Así que no habría, como decía, una ruptura o una pausa de la ejecución de este planeamiento, ya que si lo hay, si hay una pausa o una ruptura, los estudiantes saldrían afectados, ¿verdad? Porque ya se tiene una manera de trabajar con ellos, que quizás el docente que sustituya a otro, si ya sea porque no existe un planeamiento o porque este planeamiento no fue tomado en cuenta, los estudiantes sentirían ese cambio, ¿verdad? Y probablemente los resultados pues no sean muy favorables. También tenemos el respaldo físico, que es una de las últimas ventajas, y es que el planeamiento didáctico se convierte en un respaldo físico. Es un documento escrito, en otras palabras, de la labor docente. Con él podrá explicar y aclarar cualquier duda que en relación con su desempeño y el de los estudiantes pueda presentarse. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa y prueba testimonial de su trabajo. Esto se da, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, ya sea de los padres de familia, que no están conformes con las notas de sus niños en grados pequeños, o los mismos estudiantes que ya en ciertos grados pueden expresar la inconformidad en cuanto a una calificación, o que se entre o se someta a una evaluación el trabajo del docente, pues el planeamiento didáctico les sirve de respaldo, ¿verdad? O como de evidencia de lo que se ha estado trabajando con los estudiantes. Las limitaciones del planeamiento didáctico. Dice que una mala planificación obedece a una serie de factores. Uno de ellos se relaciona directamente con el docente y es la motivación. Tanto la personal como la que la institución le brinde en lo profesional y como individuo. Otros factores pueden ser los recursos con que disponga.
el dominio de los contenidos, la metodología, el asesoramiento y la capacitación que reciba, así como la vocación. Si la motivación opera de manera negativa y confluyen los otros factores mencionados, esto se refleja en el planeamiento didáctico. Bueno, hasta aquí la presentación, el desarrollo de la temática. Invitarles a que lean el documento, el material didáctico para la unidad 1, ya que en esta presentación se realiza de una manera bastante resumida. En la lectura hay ejemplos, hay otros aportes que ayudan a ampliar la explicación y facilita la comprensión de los contenidos desarrollados en esa tutoría. Nelson, en los minutos que nos queda, quisiera saber si usted tiene algunas dudas, ya sea de la del desarrollo de esta tutoría o de algunas actividades que están propuestas y poder tomar acuerdos para poder tener tutoría durante la semana. Yo solamente, no sé, ponernos de acuerdo sobre si son 2 horas por semana o, o cómo lo manejan, porque al menos ya en las otras tutorías sí veo de que programan así horas de consultas por semana. Igual también están los foros y el chat, pero no sé qué posibilidades hay de que, o sea, porque con una materia no sé cómo lo planifican ellos, pero nos dijo el tutor de que iba a dar una tutoría de repaso después de la tutoría. En este caso sería correspondiente a la semana B, pero no sé si en esta materia es, como mencionaba, 2 horas por semana. Bueno, sí, Nelson, fíjese que todas las tutorías virtuales tienen una tutoría de repaso. De hecho, yo la voy a programar para este próximo jueves. Sería de 8 a 9 de la noche. Sería jueves 27, si no me equivoco. Jueves 27 de septiembre. Sería la Vaya, tutoría del repaso. Ajá. ajá, Dígame. sí, yo le entiendo, es una tutoría de repaso y las 2 horas propuestas son aparte de esa Esas son tutoría. aparte. Por ejemplo, nos piden que tengamos al menos 2 tutorías a la semana, pueden ser 3. Pero, por ejemplo, le voy a comentar, fíjese que la mayoría, por ejemplo, yo trabajo todo el día. Yo propongo, he propuesto, no sé, dígame usted cuál sería la mejor hora, entre 7 a 9 de la noche. Una hora puede ser de 7 a 8 o de 8 a 9, en donde podamos tener una interacción vía Skype, podría ser, o puede ser en la plataforma, en donde usted se entra a la plataforma, me envía un mensaje, yo ya voy a estar pendiente, que ya hemos acordado ese horario, para que estar pendiente de los mensajes y poder responder, ¿verdad?, esas preguntas. Aunque si usted tiene otras dudas, como ha hecho usted, que me ha escrito y hasta que yo he visto el mensaje, quizás minutos o unas horitas después que usted lo ha escrito, yo he respondido también, pero yo con gusto estoy respondiendo los mensajes. Pero para que sea en un tiempo real, podemos establecer esas tutorías, aunque la comunicación es constante, ¿verdad? Pero podemos Sí, establecer.
Sí, a mí me parece muy bien la comunicación, así como usted menciona, yo ahí le escribí y, o sea, para responder las dudas, pero en este caso veo también bien factible en la noche por todos los que tenemos actividades en el día, entonces creo que a los demás compañeros también les sale factible en la noche, entonces me parece ahí de 8 a 9 está bien. Con las otras materias hemos propuesto también de 7 a 9, pero como en todo caso no siempre se dan las 2 horas, entonces si usted propone de 8 a 9, en mi caso estaría bien. Vale. Al menos, ¿Sí? vaya, por ejemplo, si usted propone el lunes, en un dado caso el lunes de 8 a 9, en una hora pienso yo de que se pueden resolver eh, suficientes dudas que se tengan, especialmente cuando hay tareas cerca. Así es, así es. Entonces, ya que los demás compañeros por alguna razón no estuvieron conectados, quizás voy a tomar como referencia su opinión. Este, ¿Qué días podríamos proponer? Si serían 2 horas o 3 a la semana. Sí, yo pienso de que se adecuarían las horas dependiendo las actividades que se tengan. Vaya, por ejemplo, si hay una actividad, no sé, hay alguna tarea que implique bastantes dudas, pienso de que ahí sí se podrían tener las 2 horas. Vaya, por ejemplo, yo le propondría de que si usted daría una hora, estaría una hora a disposición. Si la da el lunes, ahí se hablaría si se necesitaría para la próxima, en un par de días otra sesión, o sea, otra hora, pienso yo. ¿Va? Así es. Bueno, hagamos algo, establezcamos 3 días para las tutorías. Yo propongo, si usted está de acuerdo, me dice, lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la noche. Ah, está bien, por mí no hay problema. Igual yo estoy pendiente de los mensajes y yo ahí, si usted no nos manda un aviso ahí, yo le voy a responder si estaría, o sea, si la necesitaría estar también, o sea, no tendría inconveniente en eso porque estoy pendiente de la plataforma. Vaya, mire, lo felicito y qué bueno. Pero igual, cualquier duda que usted tenga, en cualquier hora del día o de la noche, usted me manda el mensaje. Yo cuando veo el mensaje, yo respondo. Dentro de las Ah, 24 horas, ¿verdad? Consideradas para perfecto. responder Sí, sí, a los sí. mensajes. Eso es agradable oírlo también para estar ahí con las actividades de la tarea. Igual a veces surgen dudas así de imprevisto, entonces es importante eso. Así es. Entonces, comentarles también que la tutoría de repaso, que desde ya la voy a programar para el jueves 27, es para que exterioricen las dudas y las consultas que tengan sobre esta tutoría. Es decir, no se desarrolla nuevamente la teoría, sino que la dinámica es que puedan consultar las dudas, como hay una tarea, ¿verdad? Acá. Y por ejemplo, hoy es sábado, estaría programada la entrega, si no me equivoco, para el 1 de octubre. Solamente hay una semana para elaborar dicha tarea. Esa es la tarea la que viene, o sea, Esta, de estas cuestiones que se plantearon hoy en la sí, tutoría. sí, 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 sí. Uh-huh. Vaya, entonces la tutoría de repaso la tendríamos el lunes. No, el jueves Entonces, 27. ajá, el jueves 27 O y las podría ser, tutorías. perdone, Nelson, podría ser, propongo que se haga el miércoles de 8 a 9. Así de una sola vez vemos la tutoría de repaso y obviamente van a salir las dudas, ¿verdad? Vaya, entonces quedamos para el miércoles. Sí, Ahí miércoles usted mejor. si puede, ahí al menos escribe un mensaje ahí como para aviso, para recordatorio y ahí Sí, estamos sí, pendientes. sí, yo lo voy a enviar, Nelson.
para usted y los Vaya, compañeros, ¿verdad? Que no pudieron estar. sí, 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 exacto, ajá, para todo. Sí, bueno, Vaya, está bien, mucho gusto, Nelson, y qué bueno haberlo tenido en esta tutoría número 1. Estoy a sus órdenes para poder orientarles y aclarar cualquier duda que usted tenga. perfecto, muchas gracias también, el gusto es mío y ahí estamos pendientes en todas las actividades que se puedan eh, proponer en la materia para darle solución. Bueno, Nelson, éxitos en todo lo que usted emprenda. Gracias, licenciada, igual, feliz día, Gracias igual y bendiciones. gracias. Bien, finalizamos la tutoría número 1. Comentar que la tutoría de repaso se realizará este miércoles 26 de octubre de 8 a 9 de la noche, siempre por este medio Skype empresarial. Feliz día y bendiciones.